Hola, culazos from Lisbon. ¿Cómo está el día hoy? Oh my lord. Tomorrow, Netherlands, Turkish. We have to support Turkish. Arda Güler. Turkish delights. Best one. The best one in the city. ¿Qué tal, mis queridos tripulantes? ¿Cómo están el día de hoy? Nos encontramos en Lisboa, Portugal. Yo lo que quiero es enseñarles un poco de los alrededores de este lugar. Realmente Portugal está increíble. Todos los edificios son muy coloridos, las calles son empedradas, tienen unos paisajes perfectos, hay muchas montañas, hay muchas cosas que hacer aquí. Y una de las cosas con las que vamos a empezar hoy es con la Plaza de Pedro IV. Estamos justamente en la Plaza de Pedro IV, que esta plaza es muy famosa por muchas cosas. Primero que nada, la plaza antes, hace mucho tiempo, hubo un terremoto en 1744, si no mal recuerdo, que este terremoto destruyó todo Lisboa. Este fue un terremoto que normalmente los terremotos fuertes son de un margen de 8 o 7.4, 7.5 en un margen, pero el terremoto que destruyó esta ciudad fue un terremoto de magnitud 9. Wow. Se estima que fue de un 8.6 a un 9.0, por lo cual la ciudad quedó destruida. Y esta plaza en la que estamos ahorita tiene mucha historia, porque antes esto era un palacio de la Inquisición. Sí, así como lo escucharon, un palacio de la Inquisición. Y justamente aquí en la plaza era donde hacían actos que le llamaban religiosos, en los cuales pues le daban cuello a algunas personas, ¿no? Si tú estabas en contra de la Inquisición o en la forma de pensar de la Inquisición, este era exactamente el lugar donde simplemente terminaban con la vida de muchas personas. De hecho, exactamente donde ahorita está el palacio de Doña María II, que era la reina de Portugal en ese entonces, justamente ahí donde está el teatro, ahí es donde estaba el Palacio de la Inquisición. Por el momento vamos a cambiar de locación. Quiero enseñarle algunos lugares hermosos. Hay mucho por conocer, mucha comida por probar también, porque aquí tienen la famosísima nata de Portugal, que todavía no estoy muy seguro cómo es, pero la vamos a probar en un futuro. Vamos a ver el partido de Portugal contra Francia, que se va a poner buenísimo, de la Eurocopa 2024. Y bueno, sin más que decirles, chicos, vamos a seguir. Así que ahora decidimos venir al elevador de Santa Justa, que es muy famoso aquí en Portugal por dos cosas. Este elevador tiene un parecido muy similar a la Torre Eiffel, y esto es porque tanto el arquitecto Gustavo Eiffel y Raulo eran muy amigos, pero no se conoce ciertamente si ambos eran amigos, eran compañeros o simplemente estudiaron juntos, pero ambos edificios tienen una arquitectura muy similar. Simplemente no existe ningún dato que apruebe que estas dos personas se conocieron y que trabajaron juntos en un pasado. Pero bueno, este elevador es famoso porque une a dos distintos barrios aquí en Portugal, y lo más importante de todo es que una vez que subes te va a subir al barrio de enfrente, pero normalmente estaba la gente que vivía en el barrio de abajo, el barrio, digamos, el pobrezón, y teníamos a los ricos que vivían en el barrio, en las colinas. Desde arriba tiene una vista espectacular. Es importante saber que este elevador no es gratuito, tiene un costo de 6 euros aproximadamente. Pero la cosa es que tiene una fila gigante, hay una fila gigante para llegar ahí. Tiene otro nombre, que es el elevador do Campo, que es algo curioso porque también está la Plaza do Campo y está el Museo do Campo. Entonces esta zona es la famosa zona do Campo, que es una zona como muy turística, donde va a haber bastantes tiendas, restaurantes, donde comprar tus recuerditos. Incluso, de hecho, si alcanzan a ver, hay lugares en los que venden las típicas cosas, como las playeras de Portugal, donde van a vender dulces, donde va a haber de todo un poco. Simplemente recuerden, tienen que probar la cerveza, tienen que probar también la nata. Ahorita la vamos a probar en un futuro. Y simplemente vengan a ver este increíble elevador, que es muy famoso actualmente en Portugal.
La Plaza del Comercio es una de las más importantes plazas de Lisboa. Casi en medio de la plaza encontraremos la estatua del rey José I, quien fue el rey de Portugal desde 1750 hasta su muerte. La plaza fue el terreno donde se asentó el Palacio Real de Lisboa durante más de 200 años, hasta que el gran terremoto lo destruyó por completo. Los nuevos edificios amarillos con arcadas rodeando la plaza están ocupados actualmente por ministerios. Por otro lado, el arco triunfal de la Rua Augusta o de la Avenida Augusta fue construido como celebración por la reconstrucción de la ciudad después del gran terremoto. También la ciudad dispone de una red ferroviaria urbana y suburbana con 8 líneas, 5 líneas de tranvía y varias autopistas. Por la noche, el ambiente se prendió debido a la semifinal de Portugal contra Francia, partido que de inicio a fin nos dio unas grandes emociones y muchos tragos de tequila y uno que otro vino de Oporto. Un paseo nocturno junto al río Tajo o una cena tradicional portuguesa con platos típicos como el bacalao y las sardinas asadas no está de más. Actividades nocturnas para los mayores de edad podrían ser la Pink Street, una calle de suelo rosa llena de bares, discotecas y terrazas para bailar y conocer gente nueva. Y actualmente nos hemos cambiado de ropa, pero ya estamos en nuestro día siguiente. Ayer, solo para decirles que el partido se puso muy bueno, la energía estuvo buenísima. Afortunadamente, lamentablemente ganó Francia el partido, pero el ambiente estuvo hermosísimo. Ahora, otro de los lugares que recomendamos mucho venir es que está al lado este y el lado oeste de Portugal, pero en este lado vamos a estar en el Mirador de las Puertas del Sol. Y en el Mirador de las Puertas del Sol todo lo que pueden ver va a ser tanto iglesias, catedrales, va a haber restaurantes. Incluso algo lindo es que la parada de los cruceros es justamente enfrente de nosotros, que se puede ver todos, absolutamente todos los cruceros que llegan aquí. Y vas a tener una vista bellísima. Cosas positivas de aquí es que va a haber alrededor muchos restaurantes, lugares de comercios y estos pequeños carritos que nos muestran la ciudad con su respectivo precio, ¿no? Solamente que sepan que los precios van desde los 80 euros a los 100 euros por un carrito de estos que te lleva un chico, va manejando. Y te enseña absolutamente toda la ciudad, desde las catedrales, no sé, las iglesias, los monumentos históricos, incluso si quieres te pueden llevar al estadio del equipo local. Y eso sería todo por el momento. Nosotros lo que estamos tratando de hacer ahorita es ir conociendo los lugares turísticos más famosos, pero llegamos a uno que es el castillo de San Jorge. Yo quería entrar, era como un lugar al que realmente quería entrar, pero la fila para entrar es muy larga, simplemente es muy larga. Y algo que pues sí que me agarró de sorpresa fue que tanto el precio es accesible, solo son 15 euros la entrada, pero la fila para comprar el ticket y la fila para entrar te requiere más o menos como de media hora a una hora. Entonces solo que sepan que si quieren ir al castillo, tómense un tiempo, váyanse bien en la mañana porque sí vale mucho la pena. Y simplemente ahorita vamos a disfrutar de las vistas, vamos a tomar unos traguitos, todavía nos falta probar la comida típica. Entonces nos vemos en un ratito. Que continuamos con nuestra búsqueda de lugares hermosos aquí en Portugal. Este es el monasterio o la iglesia de San Vicente de Flora. Y le dedicaron esta iglesia a San Vicente por el simple hecho de que él era un cristiano que iba promoviendo pues la religión a todos lados, y entonces los de la Inquisición dijeron no, basta. Y pues ya saben lo que pasó, ¿no? Es una de las catedrales, de los monasterios más grandes que hay aquí en Lisboa, y se recomienda mucho entrar. Ahorita yo personalmente no voy a entrar por dos motivos. Creo que hay como una boda o algo está pasando en este momento. Pero además, si gustan, normalmente este lugar tiene un precio de 8 euros para entrar.
Algo muy importante es que aquí es muy común que no se acepten los dólares, todo tiene que ser en euros. Se data desde el año 303 después de Cristo, que este monasterio ya era muy importante. Hubo bastantes terremotos, al parecer esta es una zona sísmica intensa. Y por lo mismo ha pasado por varias remodelaciones, que la más importante fue por 1700, donde algunos arquitectos italianos y españoles ayudaron a crear lo que hoy en día estamos viendo como el monasterio de San Vicente. Saludcita. Ahorita nos venimos a comer a un restaurante. Algo curioso es que el menú viene en todos los idiomas. Eso está interesante porque hay gente de todos lados del mundo. Aquí como que sí, la gente habla portugués, hablan inglés, pero hay gente de Alemania, hay gente de Francia, hay gente de todas partes del mundo. Entonces está curioso el hecho de que puedes encontrar tipo el menú en español, en inglés, en francés, en alemán, en italiano también. Entonces digo que si vienen de otras partes del mundo, que sepan que todo Portugal va a ser muy internacional. Ahorita nos pedimos algo de comer, vamos a esperar un ratito y mientras esperamos también quiero probar el famosísimo la nata que es como muy típica de aquí. Entonces voy a ver qué tal se pone la comida. Uy, chicos, ya me llegó mi pastel de nata. Se llama pastel de nata o así es como lo llaman. Es esta cosita de aquí, está hermosa, se ve deliciosa. Esto es algo como sumamente de Portugal. Entonces es algo que definitivamente debo de probar, que no lo he probado. No soy, creo, muy fan de la nata, pero vamos a ver qué tal sabe. La verdad, sinceramente, la textura se ve súper buena. Parece como si fuera un tipo biscuit, así como todo horneado, tostadito. Se ve bastante bueno. Uy, shit. Cuestan como, depende del lugar al que vayan, pero están entre 1.5 y 4 euros. Entonces depende del lugar, tal vez. Uy, no. Está buenísimo. Esta es más o menos la textura que tiene por dentro. Está buenísima, está muy rica. No es completamente cremoso, sí tiene como alguna pequeña textura. Sabe a como si fuera una masa dulce. Es dulce, completamente dulce. Y la diferencia entre lo crocante y lo suavecito, lo cremoso que es el centro. Uy, está delicioso. Además, el pan no es dulce y lo cremoso es súper dulce. Entonces como que tiene esta mezcla perfecta que está bueno. Creo que el máximo punto bueno que le veo, lo crocante de afuera está delicioso. Porque lo de adentro sería extremadamente dulce si no tuviera el pancito de afuera. La escala desde el 1 al 10, yo creo que un 9. Está muy rico, la neta está muy rico, está muy bueno. Se ha ganado un 9 en la escala de comida que he probado internacionalmente. Mucha gente lo que veo que hace es que tipo vas a comer a un restaurante, te tomas unos traguitos, te vas a caminar por la ciudad y te compras uno de estos como para estar comiendo en el camino. Yo creo que algo similar o algo así en México podría ser como que si te vas al centro de la ciudad y te comes unos esquites o un elote o no sé, unas papitas, ¿no? Aquí esto es lo que se come. La nata de Portugal. Deliciosa, recomendada. Y por el momento eso es todo, chicos. Futuro igual y subo unos videos con otros lugares que pueden conocer. Ahorita simplemente me encantaría que se suscriban, que dejen sus comentarios, que le dejen un like a este video y claramente que le pongan la campanita para que reciban más notificaciones de cuando yo estoy subiendo videos. Y ya saben que Tony va a estar para ustedes en todo momento, viajando por el mundo. Chao, bellas.